Nos acompaña la doctora psicóloga Ana García Pérez, que es profesora adjunta del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina. Voy a leer algunas de las tantas cosas que hace y de las responsabilidades que tiene. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Me comentabas que además sos docente de médicos. Sí, te hago una aclaración. No soy doctora, soy licenciada en psicología. Uno tiende a decirle doctora a todo, psicólogo todo, pero es exactamente licenciada en psicología. Pero además también integra el Centro de Esclerosis Lateral Amiotrófica del Uruguay, ¿no? Además de trabajar específicamente también con cuidados paliativos, pero con el abordaje desde el punto de vista de la psicología. Exacto. Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, porque estamos en el mes de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. La mayoría de nosotros tomamos conciencia o conocimos esta enfermedad con aquella campaña mundial del balde de agua con hielo, que nos tiramos arriba, en fin, ese tipo de cosas. Después empezamos a conocer algunos otros casos en profundidad. A mí me tocó muy de cerca charlar con Fernando Sureda, el recordado Fernando Sureda, que fue gerente de la AUF, y a través de la nota que le hacíamos puso sobre la mesa el tema de la eutanasia. Acá el abordaje contigo va desde el punto de vista psicológico, con el paciente y con la familia, ¿no? Bien. Que me parece que es fundamental cuando sabes que el diagnóstico de una enfermedad te lleva a algo que es irreversible, ¿no? Sí, primero contarles en qué consiste la enfermedad. Sí. La enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras y que genera atrofia, sobre todo en el área de los movimientos. Y en realidad el abordaje, como bien dices tú, es desde cuidados paliativos, porque no es una enfermedad que se pueda curar en este momento. Entonces, el objetivo de cuidados paliativos, que es un enfoque de la medicina humanizada, que lo que hace es acompañar al paciente y a la familia en el proceso que transita la enfermedad. ¿De qué forma lo hace cuidados paliativos? Tratando de hacer un buen control de síntomas. Y en esos síntomas no solo son síntomas físicos, sino también síntomas psicológicos y espirituales que ante una situación de estrés el paciente despliega, ¿no? Cuando me invitaron me decían que les interesaba hablar del afrontamiento. Claro, es una primera instancia, ¿no? O sea, cuando uno se topa con el diagnóstico. Justo fue, este tema fue uno de los temas que trabajamos en la jornada del sábado que hicimos para pacientes y familiares. Y justamente compartíamos cómo una situación de enfermedad en la vida de un ser humano es un gran estresor, y a partir de ahí uno despliega mecanismos de afrontamiento que son mecanismos preconscientes que nos permiten buscar el equilibrio, como la homeostasis psíquica, para controlar la angustia que nos genera ese estresor que es la enfermedad. Decíamos e insistíamos desde Facultad de Medicina el rol que tiene la comunicación de la mala noticia, la comunicación, la relación médico-paciente. Como tú decías que soy profe, insistimos mucho desde el Departamento de Psicología Médica en lo que se llama habilidades comunicacionales, ¿no? Y los médicos deben de incorporar, deben de manejar herramientas para poder tomar contacto con ese paciente, conectarse y poderle transmitir y comunicar. A ver de si eso entiendo depende, bien. de eso depende el proceso posterior, o sea, sí será importante. Porque es el primer paso, ¿no? Cuando uno recibe el diagnóstico es el primer paso, y a lo que apuntás es cómo dar ese diagnóstico, ¿no? Tal vez los médicos en algunos casos apunten a términos muy técnicos, difíciles de comprender y de procesar. Tú sugerís humanizar esa comunicación, ¿no? Sí, miren, el gran temor que tienen los médicos en estos, trabajando con enfermedades graves, es dañar al paciente. Y a veces observamos que retienen el diagnóstico o dan vueltas en torno a ponerle nombre y apellido, como ocultan decimos algo, nosotros. capaz, sí. Exactamente. Por suerte cada vez menos, ¿no? Por suerte cada vez los pacientes, los médicos referentes, que son los neurólogos en este caso, en función de que tienen un vínculo con su paciente, se sienten en condiciones de ir informando de forma adecuada y a su ritmo. Eso es lo importante, ¿no? Hay protocolos para dar malas noticias. Se ha escrito mucho en relación a cómo
hacerlo bien, ¿no? O sea, lo que nosotros sugerimos es que conozcan a su paciente y que acompañen ese proceso al ritmo del paciente. Claro. Más allá del paciente hay una familia atrás, que además de cargar con la mala noticia de un diagnóstico de una enfermedad irreversible y por el contrario que avanza bastante rápido y de manera notoria, y saben que en definitiva en el mediano o corto plazo van a perder un ser querido, en ese proceso tienen que acompañarlo porque va a empezar a depender de otras personas, ¿no? Para la familia también el abordaje tiene que ser muy importante. Miren, trabajando con los pacientes y con las familias de los pacientes con ELA, he aprendido mucho. Los familiares juegan un rol clave en esta historia. De qué forma acompañando ese proceso, ¿tá? Sintiendo que están presentes, no exigiéndoles, no abrumándolos, ¿no? Ir siendo cuidadosos y adaptándose también, porque la familia se adapta al paciente, a la situación de enfermedad y también se adapta a la familia al proceso, ¿tá? Entonces tenemos que ir evaluando porque acá el equipo también juega un rol importante porque de ir valorando la calidad de vida de ese paciente y de esa familia pueden identificar problemas, ¿tá? Que pueden complicar el duelo posterior, ¿tá? Por ejemplo, un fenómeno que en cuidados paliativos solemos ver es el agotamiento del cuidador primario, ¿tá? Se quedan demasiado centrados en la enfermedad y a veces no toman descansos, no logran si pasa a ser tu prioridad descuidando otros aspectos de tu vida. Que también son muy importantes. Nosotros siempre decimos que para cuidar hay que cuidarse, ¿no? Claro. Entonces, la familia es un aliado nuestro. En ese proceso hemos descubierto el rol también de la comunidad. El sábado nos acompañaron a la jornada muchos amigos de pacientes. El sostén y la trama comunitaria juega un peso bien importante en el acompañamiento. Claro. Inevitablemente uno puede sentir culpa, ¿no? ¿Cómo voy a distraerme si tengo que estar con él? Porque además también empieza a jugar aquello de en la última etapa de su vida. Pero además también hay un montón de planes que quedan inconclusos, de proyectos de vida de paciente y de la familia también, ¿no? Y hay que lidiar con eso también. Sí. En todo caso, modificarlos. Yo qué sé, desde lo más básico, vivo en una casa con escaleras, hasta, en fin, un montón de cosas, ¿no? Tal cual, es ajustar y adaptar la vida, ¿no? A otro tiempo, Federico, a otro ritmo. Los valores, las características de esa trama familiar se van a ajustar a la realidad en que están viviendo y por eso el rol tan importante del área de psicología de cuidados paliativos para ir acompañando e identificando, como te decía, si existen dificultades. Por ejemplo, la culpa. La culpa es una mala compañera. Tenemos que desculpabilizar a ese familiar para que pueda... Pero de ambos lados también, ¿no? Porque el familiar puede sentir culpa si me distraigo. O sea, voy a divertirme un rato teniendo a un familiar en esta situación. Pero además también del paciente. Por mi culpa vos estás acá al lado mío sin disfrutar otras cosas, ¿no? Sí, justo... también es un elemento que si bien no íbamos a profundizar sobre esto, y creo que hay mucho para decir, hay algunos pacientes que plantean el deseo de adelantar la muerte justamente para no cargar a los familiares. Y de cómo morir también. Y de cómo morir. Creo que ese es un tema debate, que sería para otro programa y que puede llegar a ser muy interesante, que se empiecen a generar espacios de reflexión. El objetivo nuestro es insistir en que se puede el paciente con un buen acompañamiento de su equipo de salud y de su equipo médico, con un abordaje interdisciplinario. Esto me parece clave. Nosotros insistimos en que esta enfermedad en particular requiere muchas disciplinas que nos ayuden a pensar. El neurólogo solo en su escritorio, en su consultorio, difícilmente pueda valorar esta enfermedad. La última para redondear, porque me parece que también es muy interesante. El abordaje psicológico de un paciente de estas características, de un paciente con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, ¿lo hace el médico de cuidados paliativos o se puede además
incorporar a ese equipo multidisciplinario un psicólogo específicamente. Sí, en todos los equipos, en los equipos conformados, en la mayoría de las instituciones, por suerte cada vez más, todavía faltan, pero el equipo de cuidados paliativos se conforma por médicos paliativistas, licenciados y auxiliares de enfermería, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, fisiatras, fisioterapeutas. Ese sería como el equipo ideal. Yo puntualmente estoy en la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Clínicas, soy la psicóloga del equipo del CELAU. El CELAU es el centro de referencia, nos derivan de varios mutualistas y de varios seguros, nos derivan a nosotros, que hemos generado mayor experiencia con esta enfermedad. Se dice que hay 50 o 60 pacientes por año que se les diagnostica esta enfermedad, y nosotros creemos que vale la pena un centro de referencia, claro, y que creemos que el lugar donde tiene que estar ese centro de referencia es el hospital universitario. Entonces, desde ahí la idea es, van muchos residentes e internos y rotan con nosotros para ver cómo es el abordaje. Muy interesante realmente, Ana. Queremos agradecerte especialmente el venir a charlar de este tema. Insistimos, estamos en el mes de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que no tiene cura por ahora, pero que sí hay maneras de poder tratarla y abordarla, no solo con el paciente, sino a nivel familiar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. La licenciada de Psicología Ana García Pérez estuvo charlando con nosotros. Obviamente que quedarán las vías de comunicación también para que aquellos que entiendan lo necesiten puedan hacer las consultas pertinentes, por más que cuando surge un diagnóstico de estos, inmediatamente comienza a desarrollarse un protocolo que involucra a profesionales en estas áreas también. Muchas gracias. Gracias Muy buen día.